Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Las lecturas del día de hoy son del día 4 de mayo del 2023. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 13 al 25. Escuchemos. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, y lo sacó de ahí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán, y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente, les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle sus sandalias. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de hoy es tomado del evangelio de Juan, capítulo 13, del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es más o es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que, cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pasemos a la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Recordándole que los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas, un médico griego. Se informó plenamente, investigó plenamente y nos da muchos datos muy importantes. Conoció a Pedro, conoció a Pablo, conoció a Bernabé, conoció a Juan Marcos, conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y aparte de explicarnos en los Hechos de los Apóstoles que Judas Iscariote trató de ahorcarse, pero no se pudo ahorcar, cometió un accidente ahí, se rompió la rama y del fregadazo pues se mató y no murió ahorcado, ni Dios le permitió que hiciera eso bien, como él quería. Entonces pues eso también lo hizo mal. Y qué bueno, porque acuérdense que el suicidio es pecado, no te puedes quitar tú la vida, ¿no? Dios nos da la vida, Dios no la quita. Vamos a pasar entonces a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 13 al 25. Y nos dice algo importante aquí. Vayamos tomando cuenta de esto, porque son datos
Pero independientemente de que son datos, quiero decirles a ustedes que les voy a ir diciendo cuál es el mensaje teológico que nos brinda la lectura, ¿no? Porque a lo mejor ya la leyeron, ya la entendí. Ay, ese Pablito, ay, es que buena onda, ¿no? A ese señor no le cae bien, pero a mí se me cae bien, está bien, está bien. Acuérdense que a mí no me importa, ¿no? Eso no me preocupa. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan la palabra de Dios, pero principalmente el mensaje, ¿sí? Entonces, en aquellos días, dice Pablo, ya no le dicen Saulo, miren, ya Lucas le dice Pablo, ya no le dice Saulo. Al principio sí le decían Saulo, ¿no? Ay, ese Saulo. Ay, ahora sí, Pablo, ¿no? Ya, Pablito, ¿no? Sí. Pablo y sus compañeros, ¿cuáles compañeros? Pues ya había gente que seguía a Pablo, ya andaban con él muchos. Quiero decirles que Pablo era una persona importante, era una persona educada, era una persona estudiada, era judío, ¿sí? Nació en Tarso, por eso era Saulo de Tarso, ¿sí? Pero era judío, 100%, conocía las escrituras al 100%. Ah, no, sí, no era fariseo ni escriba, quiso serlo, pero no le dieron chance, no pudo ocupar. ¿Por qué? Porque está como el partido del PRI aquí en México, ¿no? Se posesionan del poder y no lo sueltan, ¿no? Duraron 70 años con el poder y después lo soltaron tantito y lo volvieron a agarrar otra vez, ¿no? Y lo volvieron a soltar, ¿no? Y ahorita pues los que dominan pues son los nietos del PRI. Bueno, esa es otra historia, esa después pues las platico a ustedes. Pues así estaban los fariseos y escribas, no soltaban el trono y no querían que nadie más fuera un dirigente de fariseo y escriba. Pablo tenía toda la capacidad, era una personalidad, uy, y bien, pero bueno, Dios le tenía destinada otra meta, otro objetivo, que es el que estamos aquí viendo. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Sí, ¿a dónde iban? ¿A pasear? No, iban a otros lugares a predicar la palabra de Dios. Dije bien, la palabra de Dios, porque la doctrina de Cristo, carecía mucho Pablo de la doctrina de Cristo. Pues no conoció a Jesús, Pablo. Pues no, pues andaba él en su onda, ¿no? Hasta que Jesucristo le dijo, oye, ¿qué te pasa, hijo de...? No, no le dijo así. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Por qué me persigues? O estoy persiguiendo a los cristianos, tú ni te conozco. ¿Yo qué? Ni te conocí, ¿yo qué tengo que ver con...? Al perseguir a los cristianos estás persiguiéndome a mí. Bueno, entonces se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia, bueno, ahí ese lugarcito, ¿verdad? Y allí Juan Marcos, ¿cuál Juan Marcos? Pues es el evangelista, hermanos. Por eso siempre les digo que se llama Juan Marcos. Es que mucha gente me dice, ay señor, ¿usted por qué le dice Juan? Me confunde con el otro Juan. Pues no se confundan, imagínense si yo me confundo. Pues no, pues ya no entendería yo. Uno es Juan el Bautista, el que bautizaba. Otro es Juan, el hijo del señor Zebedeo, el que escribió el Evangelio. Este es Juan Marcos, el del otro Evangelio. ¿Sí? Y había muchos Juanes. Bueno, Juan Marcos, el del Evangelio, dice. Y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. No le pareció a Juan Marcos viajar con Pablo. Ah, no, pues miren, Juan Marcos era un joven muchacho. No tengo la cifra, pero aproximadamente tendría como menos de 20 años. Y ya Pablito, pues ya estaba grandecito, ¿eh? Y después de ser una persona importante, estudiada, educada, con cultura y con decisión, con respeto y con mucha seriedad, al andar con un chamaco, y el chamaco andar con uno como de esa índole, pues se sintió él menos, yo digo. No quiso seguir con Pablo, no le parecía porque decía que Pablo era muy exigente, muy gritón, muy, no sé. Sí, sí, hermanos, deben de saber ustedes que había problemas entre nosotros mismos, entre los mismos cristianos hubo problemas. Y se regresó Marcos a Jerusalén, dijo, no, sácate que. Y en Jerusalén encontró a quién creen, a Pedro. Le cayó mejor a Pedro. Sí, dijo, Pedro es más sencillo. Y eso que era bien canijo el Pedro, era, no manches, y regañaba re feo a sus pescadores. Ah, porque Pedro también era dueño de varias lanchitas, no crean que Pedro era pobre, no, sí, también tenía su billigi, o sea, su dinero. Sí, como dice la chaviza, ¿no? Y ahí en Jerusalén se quedó con Pedro. Bueno, después sigue diciendo la lectura que desde Perge siguieron hasta Antioquía en Pisidia.
y el sábado entraron en la sinagoga. Recuerde que los judíos respetan mucho el sábado. ¿Nosotros qué día debemos de respetar? Pues el domingo. ¿Por qué? Porque fue cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo Pablo respeta y no anda él haciendo otra cosa distinta. Él va a la sinagoga el sábado. Tomaron asiento, o sea, llegaron y se sentaron. Así como ustedes van a misa y se sientan y se aplastan ahí en las banquitas ahí. A ver el celular, a masticar chicle, ¿verdad? A estar platicando, a estar criticando a la gente. Ah, no, porque sí, de veras. Tienen que ir a lo que van, a hacer oración, a darle gracias a Dios, a pedirle al Señor si quieren ustedes, ¿sí? O a participar en la misa. Pero bueno. Y si son de otra religión, vayan al templo a hacer estudio, a la prédica, al entendimiento, al conocimiento, porque ya ven que la iglesia cristiana les explican mucho la palabra de Dios y les dicen lean, estudien, prediquen, ¿sí? Es distinto su manejar, pero al final de cuentas pues creen en el mismo Dios que nosotros, en Cristo también, ¿sí? Bueno. Acabada la lectura, después de que leyó, no nos dice quién leyó la lectura, pues algún rabino. Acabada la lectura de la ley de los profetas, miren, ¿qué leían? La ley de los profetas. Acuérdense que todos los profetas, todo lo que tenemos escrito los profetas, es lo más importante que tenemos. Porque Dios habla por medio de los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron decir a la gente que estaba ahí reunida, hermanos, les dicen hermanos, pero no son hijos de la misma mamá. ¿Se dan cuenta cómo esta palabra de hermanos aparece muchas veces en la Biblia? Ah, no, pero cuando dicen hermanos de Cristo, son sus hermanos, son hijos de María. Ay, hijo, pero empiezan a darle cuerda, ¿va? A ver, aquí ni modo que le diga hermanos, ¿eran puros hermanos todos de sangre? Pues no, hermanos en Dios, hermanos judíos. Ahí no estaban diciendo hermanos en Cristo, no, hermanos en Dios. Hermanos judíos. Ellos se dicen hermanos entre todos, ¿no? Bueno, así deberíamos de decirnos nosotros hermanos. Ay, no. No, no, yo la verdad no, porque hay unos que son unos delincuentes, unos asesinos. Esos no son mis hermanos. Son hermanos del otro, del maligno, ¿eh? Bueno, dice aquí, hermanos, si tienen alguna invitación que hacer o alguna mención que hacer, hablen. Así como cuando se va a casar las personas, ¿no? Llega el señor y la señora y dice, este es el momento. Si hay un impedimento para que se casen, hablen ahorita o callen para siempre, ¿no? Y pues no se oye ruido ni nada, ¿no? Ni el sonido de unos pajaritos ahí. Nada, nada, ¿no? Y la señora que se va a casar luego voltea para todos lados. A ver, ¿quién va a hablar? ¿Quién? Y el otro ya ahí con el pico caído, como diciendo, sí, ya, pues ni modo, pues ya me están cortando las alas, sí, ya embaracé a esta señora, pues ahora me tengo que casar con ella. Sí, no, porque así es, ¿no? Bueno, ese es otro problema. Aquí dice, hablen, después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿no? ¿Quién creen que se levantó? Pues ahí dice, ¿no? Que se levanta Pablo. Ay, hijo, ay, sí. No, pues le dieron su oportunidad, ¿no? Ah, sí, ¿quieren que hable? Pues hablo. Ay, hijo. Hablo, Pablo. Pablo, hablo. Bueno, ¿qué dice Pablo? Entonces se levantó Pablo y haciendo seña del silencio con la mano, o sea que les dijo, cállense, que voy a hablar. Oh, sí, te digo que Pablo era Pablo, No, aguas. Israelitas, no les dijo hermanos, porque él no les dice hermanos porque no, él ya tenía sus hermanos que eran quién, los que estaban en Cristo, hermanos en Cristo. Y a ellos les dice israelitas. Les pudo haber dicho compatriotas, ¿sí? Bueno, israelitas, ¿cuántos temen a Dios? Escuchen. Si tienen temor a Dios, a ver, pongan atención. A ver, el Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto. ¿Se acuerdan de eso? Cuando nuestro Señor los sacó de Egipto, ¿sí? Después dice que los alimentó en el desierto durante ¿cuántos años? Les estuvo dando de comer. No, mi Padre Dios no les puso una cocina económica, ni un restaurante, no puso un gran centro de acopio de alimentos. No, 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 no. Les dio el maná que caía del cielo. 40 años. 40. ¿Sí? Que significa preparación. Los estaba preparando para el futuro.
Ese maná es como un migajón que caía del cielo. Y venían las codornices y también comían el maná, y entonces pues comían el maná y comían codornices los israelitas. 40 años, de eso vivieron. Los baquetones no trabajaron, ¿sí? O sea, qué barbaridad, ¿no? Bueno, y le sigue diciendo, aniquiló 7 tribus del país de Canaán, fíjense, aniquiló 7 tribus. Por eso les digo que la historia de los judíos dice que Dios les dio permiso de que ellos agarraran y mataran a esas 7 tribus que existían ahí en Canaán, porque todo ese lugar iba a ser para ellos. Ahí tengo mis dudas, después se las platico, ¿sí? Y dio territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años, otra vez el número 4, ¿sí? Y el número 5, que significa el trabajo del hombre. Posteriormente les dio jueces. Todo eso está en la Biblia, toda la historia de los judíos. Hasta el tiempo del profeta Samuel. Sí, pues era un profeta samuelita. El profeta Samuelita. Ay, Samuelito. ¿No? Y se murió Samuelito. Todos lo queríamos a Samuelito. Al profeta Samuel. Todos lo queríamos. Un profeta. Bueno. Pidieron luego un rey. Sí, los israelitas, queremos rey, queremos rey. Y Dios le dijo, no necesitan rey, lo único que necesitan es que yo los dirija. No, queremos rey. Y le dijeron a Samuel, a ver Samuel, tú eres el profeta, ¿no? No, pues que sí. Dios te escogió, no, pues que sí. Tú hablas por boca de Dios, ¿no? Sí, pues mi boca se la presto a Dios para que hable, para que ustedes me entiendan, porque son mensos ustedes. Bueno, pues dile a nuestro Padre Dios que queremos un rey. No, oye, pero es que mira, tener un rey va a haber problemas. No nos importa. Les van a poner impuestos, no nos importa. Les van a quitar a los jóvenes para que se formen en el ejército, no nos importa. Les van a quitar a sus hijas para que pasen a formar parte del reino y van a ser las consortes del rey, no nos importa. Les va a dar órdenes el rey y tienen que obedecer, no nos importa. Queremos tener un rey como todos los demás pueblos en el mundo que tienen reyes. Pero van a tener que dar muchas cosas que tienen ustedes para poder hacer un palacio. No nos importa. Ah, no, hijo. Esos israelitas, hijos de su, qué barbaridad. Y entonces Dios le dijo, ¿quieren un rey? Órale, pues les voy a mandar un rey. Y Dios les escogió a un señor que se llamaba Saúl, descendiente de la tribu de Benjamín. Un señor alto, muy guapo, muy joven. Eso sí, ¿no? Órale, ese va a ser su rey. El tal Saúl, ¿no? Y les dio por rey, después destituyó a Saúl, sí, porque Saúl se portó mal. Un día tenía que darle gracias a Dios y tenía que estar Samuel presente, y como no llegaba Samuel, pues es que había mucho tránsito. Estaba la carretera obstruida por una manifestación y no llegaba Samuel, ¿no? Y Saúl dice, tengo que pedirle a Dios porque si no me van a dar en la moda esos que vienen en contra a mí, los rebeldes, y me quieren matar, y tengo que pedirle a Dios, tengo que hacer un altar, un holocausto, y no llega Samuel. ¿Y qué onda con Samuel? No, pues ya les habló por teléfono. No, pues no nos habló por teléfono. No existe el teléfono, ¿no? Es una exageración mía. Y no llegaba Samuel, ¿no? Y no llegaba, ¿no? Y se desesperó el Saúl. Ay, ese Saúl se desesperó. Y que le da gracias a Dios y le pide a Dios antes de que llegara Samuel. Y cuando llegó Samuel, ¿qué pasó, Samuel? Es que había mucho tránsito, se me ponchó una llanta, después se me atravesó un motociclista, y hasta que llegara el seguro y todo. Ya sabes, esa es exageración mía, hermanos. Eso no es. Nada más le estoy diciendo porque así somos nosotros. Sí. Y le dijo Samuel, oye, ¿qué hiciste, Saúl? Pues ya le pedí a Dios, ya hice el sacrificio, ya hice el holocausto para que me ayude, porque tengo miedo de que esos que me están haciendo guerra en contra de mí me vengan y me aniquilen. Ay, Saúl, ya la regaste. Ya Dios te va a ponchar tu pañal. Y por eso lo destituyó Dios, del reino. Y entonces dijo Dios, voy a escoger a otro, ¿dónde, quién, cómo, cuál, y agarró y dijo, David. Era un jovencito ahí que le gustaba tocar el arpa. Y andaba ahí cuidando a las ovejas. Chamaco, un escuincle. No, ni de secundaria como de primaria. Ahí bien atarantado el David, ¿no? Sí. Y ya Dios que lo escoge, ¿no? Primero le dijo a Saúl, a ver, ve a la casa de David y ahí vas a escoger al que te voy a decir. Y pasaron uno, pasó otro y otro. No, este no es, este toca la guitarra, parece de los Beatles. No, este toca la batería, así como Ringo Starr. No, este canta muy bien. Sí, no, sí. No, tampoco.
Este compone canciones como Chuck Berry. No, no, tampoco, tampoco. No. Hasta que llegó David, ¿no? El más chamaco, ¿no? Ah, pues ese. Dios lo escogió, hermanos, ¿eh? Ahí sí, ni hablar. Todo esto les estaba platicando Pablo a los israelitas para que se acordaran de toda la historia de lo que Dios había hecho por ellos. Hermanos, el mensaje que nos está dando Dios a nosotros es de que no nos olvidemos de todo lo que nos ha hecho Dios por nosotros en toda nuestra vida. Nos ha dado casa, vestido, sustento, nos ha dado trabajo, nos ha dado salud, nos ha dado satisfacción, nos ha dado la oportunidad de disfrutar la vida, ¿sí? A pesar de que tienes tus traumas, que tienes tus alergias, y que tienes tus temores. Ay, sí, porque sale el sol y ya no te quieres levantar. Me da miedo la luz. Sí, no, porque así son los traumas de la gente, ¿verdad? Y de todas se ponen nerviosos, ¿no? De todo, sí. Todos los problemas que tienen. Ay, que mi hijo, ¿dónde está? Ay, mi hijo. Ay, mi hija, ¿dónde está? Ay, mi hija, pobre, si se casó con ese desgraciado. La hace sufrir. Ah, no, sí, ya saben cómo son los papás, ¿no? Sí, no, pues, te hubieras casado con el que tenía dinero, no con ese baquetón. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la lectura. Vamos a dejar de estar diciendo esas historias de nuestra actualidad, pero lo que yo quiero darles a entender a ustedes es eso, ¿no? De que nosotros debemos de participar y principalmente tomar en cuenta los dones del Espíritu Santo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Y bueno, aquí nos dice, he hallado dice aquí, después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. ¿Eh? Pero también David se portó mal, ¿eh? Ahí pueden leer en la historia, ¿no? También. Pero Dios lo perdonó. Esto nos hace ver que el Señor nos perdona si tú te arrepientes, si tú estás con Él y haces ayuno, ¿sí? Bueno. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Ahí viene. Pablo no está predicando lo que predicaba Jesús, ¿se dan cuenta? Él está predicando de una manera judaica. Pues porque no estuvo con Jesús 3 años. Si estando 3 años los discípulos todavía andaban de atarantados. Muéstranos al Padre. ¿Quién dijo eso? Felipe. Maestro, muéstranos al Padre. Ah, sí, iba a sacar una fotografía a Jesús, ¿no? De su cartera, ¿no? Ahí está, mira, ahí está, ahí está. Y Tomás, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a poderte seguir. Ay, Tomás. Y después le dice, ay, ¿cómo que resucitó? Hasta que yo no se me aparezca y le meta mis dedos en las llagas de sus heridas de sus manos y mi mano en su costado, voy a creer. ¿Y que se le aparece el Señor? Ay, hijo, mejor ni anden haciendo esas exageraciones porque se nos aparece el Señor, pero es porque ya nos morimos, ¿eh? Sí, no, sí, sale. Tiene llamado. Tengan mucho cuidado, de estar haciendo esas exageraciones, ¿no? Bueno, aquí nos dice que hizo nacer para Israel un Salvador, o sea, Jesús, Yeshua. Juan preparó su venida, o sea, Juan el Bautista, ¿sí? Predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. No, mucha gente dice, es que nos bautizaba con agua nada más. No, de penitencia es de arrepentimiento. Y el simbolismo es echarles agua, porque con el agua se bañaba la gente, ¿no? Bueno. Y hacía el final de su vida. Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Sí, porque muchos fariseos le preguntaban oye, ¿eres tú el Mesías? ¿El que va a venir a salvarnos? No, yo nada más vengo a preparar el camino. Soy como un arquitecto, soy como un ingeniero. Vengo a hacer la avenida, el segundo piso, sí, del periférico. Estamos en México, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Bueno, yo nada más vengo a preparar el caminito. Caminito de la escuela. No, aquí es el caminito del Señor, ¿sí? ¿Quién es el camino? Pues Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo él, ¿eh? Bueno. Yo no soy el que ustedes piensan, mensos. Bueno, eso no dice. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. O sea, su primo. Sí, porque acuérdense que Juan era primo de nuestro Señor Jesucristo. Y no era digno. Sí, pues no. ¿Quién es digno de desatarle las sandalias a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es digno? ¿Quién? ¿Tú?
Ajá. ¿Tú? Ajá. No, hermano. Todos somos pecadores, todos. Hay que pedirle a Dios perdón. Hermanos, bueno, pues hemos visto que aquí Pablo pues está predicando de una manera judaica, pero lo principal es estar dándonos cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos de nuestro pecado y que veamos que si estamos con Cristo, con Él y en Él, pues vamos a tener la vida eterna, una vida eterna espiritual, no vida eterna corporal, ¿sí? Y bueno, pues hemos visto varios detallitos, ¿verdad? Varias equivocaciones, una información importante, que el Evangelio de Marcos, pues que Marcos no se llama Marcos nada más, se llama Juan Marcos, ¿sí? Que lo tengan ustedes, y que Juan Marcos no aguantó la dirección de Pablo, mejor se regresó con Pedro, y Pablo pues no conoció a nuestro Señor Jesucristo, pero Pedro sí, por eso Marcos aprendió de Pedro, y por eso escribió su Evangelio, ¿sí? Y bueno, pues hay que acordarnos que nuestro Padre Dios siempre nos ha ayudado a todos nosotros, así como ayudó a los israelitas después de que los sacó de Egipto y les dio de comer 40 años y que les dio un lugar para que vivieran y que después pues les dio todo lo que le pedían como era tener un rey y pues les dio primero a Saúl, después a David y después Dios dijo que David iba a tener un hijo que se iba a llamar Salomón, ¿verdad? Y fue el otro rey, tres reyes importantes. Y pues así el Señor nos va a nosotros otorgando lo que le vamos pidiendo poco a poco en nuestra vida, siempre y cuando no le pidamos cosas que nos va a hacer daño, porque pues si nos va a hacer daño Dios nos va a dar algo que nos va a hacer daño, ¿verdad? O a poco tú le das a un niño cuando te dice, papá, dame un cuchillo, y ay, sí, hijo, toma el cuchillo, mátate, pues no, ¿verdad? No, pues hay papás que mejor se van de la casa y dejan a la mujer con los hijos, ¿no? Pues sí, pues prefieren hacer eso. Y aquí pues recordamos que cuando somos bautizados, hacemos penitencia y que se nos ha perdonado el pecado original y recibimos la gracia santificante y nos hacemos ser hijos de Dios. Bueno, hermanos, vamos a pasar al Evangelio de Juan. Juan 13 del 16 al 20. Dice Jesús que en aquel tiempo, después de lavarle los pies a los discípulos, ¿cuándo les lavó los pies a los discípulos? El jueves santo, ¿sí? Un día antes de que lo mataran, en la institución de la Eucaristía, en la celebración de la Pascua judaica, sí, en ese mismo, fíjense cómo hubo varias situaciones. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo empezó a celebrar la Pascua el jueves, y empezando la noche del jueves, para ellos ya es el viernes, pero para nosotros sigue siendo el jueves. Y Él instituyó la Eucaristía en viernes, ¿sí? Para ellos. Para nosotros es el jueves en la noche. Porque primero para los judíos es la noche y ya después el día. Todo le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo en viernes. Todo. La Pascua, la institución eucarística, la lavada de patas de los discípulos, se fueron al huerto de los olivos, hizo oración, lo aprendieron, se lo llevaron ante Anás, Caifás, Herodes, Pilato, lo condenaron, fue camino a su vía de la crucifixión en viernes, lo crucifican, unos dicen que a las 9 de la mañana, otros dicen que a las 12 del día, pero se muere a las 3 de la tarde. Se oscureció 3 horas ese lugar, no sabemos cómo fue ese fenómeno, no pudo haber sido una tormenta de arena, no dura tanto tiempo, tampoco fue un eclipse, tampoco dura tanto tiempo, pero nuestro Padre Dios opacó el sol. Porque condenado sol. ¿Han estado ustedes bajo el sol cuando hay 40 grados en la sombra? No manches, se queman ustedes. Imagínense nuestro Señor que es crucificado ahí con el solecito ese que tenemos, que es creación de nuestro Padre Dios, ¿verdad? Sí, pero Él le agarró y lo tapó con un pedacito de papel ahí, lo tapó y ya se oscureció, y cuando muere nuestro Señor Jesucristo tembló. Y todo pasó en viernes. Y se partió el templo en dos. Las cortinas del templo se partió en dos. Sí. Y todos se espantaron. Y córrele, ¿no? Y no sonó la alarma, ¿verdad? No sonó la alarma, porque no había alarma. No sonó la alarma, no sonó. Si no se espanten, nada más antes no había hecho, no había eso, ¿eh? Sí. Y dicen que por ahí el centurión que estaba ahí, que cuando Jesús fue crucificado, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y se hincó. Así dice la historia. Yo no lo vi, yo no estaba ahí.
No soy viajero del tiempo, ¿no? O sea, no, porque ya saben cómo ahorita están con esas payasadas, ¿no? Viajeros del tiempo. Ay, bueno, pues todo esto, sí, nuestro Señor Jesucristo, sí, nos da aquí, yo les aseguro, aquí vamos dice, en aquel tiempo después de lavar los pies a los discípulos, que era el jueves, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, pues no, pues el sirviente es sirviente, el amo es el amo, ¿sí? Ni el enviado es mayor que quien lo envía, ¿sí? El enviado, ¿sí? Es mayor que quien lo envía, pues no. ¿Quién envió a Jesús? Nuestro Padre Dios. Y Jesucristo no era más que nuestro Padre Dios. Acuérdense que cuando estuvo aquí era el Hijo de Dios. Antes de venir aquí es Dios. Pero cuando vino aquí era el Hijo de Dios. Nuestro Señor se nos ha revelado en tres divinas personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador. No sé por qué se reveló y se nos reveló nuestro Señor así. No, no conozco el misterio de la Santísima Trinidad, hermanos, discúlpenme. Nadie lo sabe. Pero ahora que ustedes vayan allá con Dios, le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué te revelaste en tres personas y no en cuatro, no en dos, no en una? ¿Por qué no Jesucristo se quedó eternamente con nosotros toda la vida y nos estuvo enseñando, en fin, que pues ya había resucitado en cuerpo y alma, pues ya comía y pues no comía y de todas maneras no hacía del baño, o sea que pues no tenía problema de seguir viviendo con nosotros, nos lo hubieras dejado. Ahí le preguntan ustedes a mi Padre Dios, yo, pues esas son cosas que se las puede responder él, yo no sé. Lo único que sé es que se nos reveló en tres divinas personas. Gracias. Sí, no, porque a lo mejor en otros seres de otros planetas, de otras galaxias, Dios no se les reveló así, ¿verdad? Sí, no, pues no. Sí, bueno. Entonces, si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos, dice Jesús. Dice, no lo digo por ustedes, porque yo sé a quién es escogido. Todos los discípulos, ¿de dónde eran? De Galilea, menos Judas Iscariote. Él era de Judá. Galilea está al norte de Jerusalén y Judá está al sur de Jerusalén. Galilea tiene el mar de Galilea y en Judea está el mar muerto. Y Judas, desde el sur de Jerusalén, del país de Israel, se fue para allá arriba, se fue para allá arriba, se fue para allá arriba al norte, ¿no? Hasta encontrarse a Jesús. Era el único extranjero, por decirlo así. Era también judío, ¿no? Pero pues no vivía ahí, no era de la colonia, era de otra colonia, por decirlo ustedes, ¿no? Sí, no, pues ya saben cómo son muy radicales los de las colonias. Ah, que me caen gordos los de la Sánchez. Ah, me caen gordos los de la Bondojito. Y ay, les van a hacer pleito a los de Tepito, ¿no? Yo soy de la Guerrero. Sí, no, ya saben, ¿no? Sí. Bueno, pues Judas Iscariote no era Galileo. Entonces aquí claramente dice, no lo digo por ustedes porque yo sé a quién es escogido. Pero esto es para quien se cumple el pasaje de la Escritura. Ya todo estaba escrito, hermanos, era un plan salvífico de Dios. Y ya lo sabían los rabinos, todo está escrito en los profetas. Y esas profecías las tenemos hoy en día y las pueden ustedes leer y estudiar. Y se dan cuenta que todo ya está escrito y todo ya se cumplió. Yo me pregunto, si los rabinos judíos en la actualidad lo saben, ¿por qué dicen lo contrario? Le dan otra interpretación, ¿se dan cuenta? Le dan otra explicación, le dan otro formato y dicen, no. Hay rabinos que hablan bien de Jesucristo. Yo no sé si son hipócritas o no, pero dicen, no, que Jesucristo fue un gran profeta. Ajá. No, Jesucristo es el que exorcizaba el número uno. No hay otro que haya exorcizado como él. Ajá. No, que Jesucristo tenía un pegue. Oh, hijo. No con las muchachas, sino de atracción, ¿verdad? Era carismático con mucha gente. No hay otro como él. Ajá. Así dicen algunos rabinos y muchas cosas más buenas de nuestro Señor. Ah, pero hay otros rabinos que dicen, que ese es un bastardo, no conocimos a su papá, no sabemos hijo de quién es. Sí supimos que José pues era el papá que estaba cuidándolo, pero no era su padre. Y después estaban diciendo y exageran que Jesús resucitó. ¿Cómo va a resucitar? Los muertos no resucitan. Ay, así hay rabinos tanto que dicen una cosa bien y hay otros que dicen una cosa mal. Bueno,
Les digo esto para que no se enojen ustedes y para que los judíos tampoco se enojen, ¿no? Porque después han de escuchar y han de decir, ay, este dice que nosotros somos muy mala onda con los cristianos, nada más los corremos de Jerusalén, los golpeamos, no los dejamos rezar, no los dejamos orar, no los dejamos que prediquen, no los dejamos nada, los metemos a la cárcel y si no, hasta los matamos. Ah, no, sí, porque así son los judíos, ¿eh? Cuando se prenden, se prenden. Ahí está la historia, ¿no? Y no ¿cuántos pueblos dijo Pablo que supuestamente conquistaron? Más bien invadieron, según ellos, con permiso de Dios, y mataron a toda la gente. 7. Así dice Pablo, así lo dijo ahorita. Pues sí, cuando se enojan los desgraciados, ¿eh? Sí, porque eso, desgraciado quiere decir que no tiene gracia. Eso no tiene nada de gracia, ¿eh? Que hagan y maten a gente, ¿eh? No es una forma expresiva de peyorativa de ofensa, ¿eh? Son unos desgraciados porque no tienen gracia en lo que hacen cuando hacen eso. Y son unos agraciados en las cosas de Dios cuando hacen las cosas de Dios bien. Sí, explico esto para que no vayan a decir, ay, ya usted está ofendiendo. No, 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 no. Las palabras son como son. Sí, es un léxico que manejamos, nuestro idioma. Sí, bueno. Todo se tenía que cumplir como dice la Escritura. Después dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. ¿Sí? Estaba hablando de Judas Iscariote, ¿no? Porque pues, él era el que lo iba a traicionar. Aquí dice Juan la palabra traicionar, en otros dice entregar, en otros dice vender, que son diferentes verbos. Nos tradujeron traicionar, bueno, pues ahí lo dejamos. Porque no es lo mismo vender que traicionar y no es lo mismo entregar. ¿Que todo eso hizo Judas? Ah, bueno, pues todo eso hizo. Lo fue a entregar vendiéndolo y lo traicionó a Jesús. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Fíjense cómo les está explicando a los discípulos las cosas, para que las entiendan. El único que entendió las cosas en primer término, ¿quién creen que fue? Exacto, Simón Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dijo a sus discípulos. Ah, dicen unos, que dicen que eres Elías, que ya regresó. Sí, porque Elías nunca supieron dónde quedó, ¿verdad? Que se lo arrebató una carreta de fuego, según la historia de los israelitas. Que tú eres Elías. Ah, bueno, no, pues no. Tache. Que eres Jeremías, ¿no? Otro. No, no, no. Ese Jeremías. Ay, ese Jeremías y sus lamentaciones. Ah, sí, porque todo se lamentaba. O sea, de lamentación. Sí, no, no del otro, no. Se lamentaban, ¿no? No, pues tampoco, ¿no? Y le dice a Pedro, Jesús le dice, ¿y tú, Simón Pedro, hijo de Jefas o de Cefas? No, porque era de Simón, ¿sí? Era Simón Cefas, ¿no? Simón Pedro, ¿no? A ver, tú, dime, ¿quién? Dice la gente que soy. Y Simón le dijo, tú eres el hijo de Dios. Ya no andes preguntando a nadie. Son remensos todos. Yo soy reinteligente. Y eso que soy pescador. Y Jesús le dijo, eso nadie te lo ha dicho. Ningún ser humano te lo ha dicho. Eso te lo dijo mi Padre Dios. Bien. Tienes un punto, ¿eh? Para el examen. Pues sí, no, pues su examen iba a ser cuando iba a predicar. Sí, bueno. Es ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. ¿Sí? Muy claramente Jesús está diciendo eso. Si ustedes reciben la palabra de Dios, reciben a Cristo, reciben el amor, pues están recibiendo a Cristo mismo. Y si reciben a Cristo, pues están recibiendo a nuestro Padre Dios, que es quien lo envió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues no nos queda otra más que conocer, amar y servir a Dios, ¿eh? Y ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Si acabas de escuchar esto, ya no te puedes echar para atrás. No, ya. Tejones. Sí, ya tejones, porque, pues, el día que digas, ay, no, yo, ¿cuándo me dijeron? ¿Cuándo me avisaron? Ahorita, hermano, ahorita. Y te digo, hermano, no porque seas hijo de mi mamá. Sí, pues, hermano en Cristo. Sí, no te voy a decir mexicanos. Sí, al grito de guerra. Ah, es que es palabras de nuestro himno nacional, ¿no? Mexicanos, al gritos de guerra. ¿No? Pues no, les digo hermanos porque somos hermanos en Cristo. Bueno, espero que esto les haya servido de algo para que se acerquen más al Señor y aprendan su palabra. Que Dios los bendiga.